Eh, bueno, les comento. La probabilidad empezó con los juegos. Con los juegos. Cuando uno empezó a apostar con las apuestas. Y bueno, uno siempre que apuesta, ¿qué es lo que quiere saber? Quiere saber si tiene más chances o menos chances de qué, de ganar. ¿Se entiende o no? Y bueno, así empezó el concepto de de la probabilidad con los juegos. Entonces cuando uno en la Edad Media se jugaban ciertos juegos, en la Edad Moderna, bueno, uno quería saber qué chances tenía de ganar. Entonces uno se preguntó cómo medir, cómo calcular esa chance, ¿se entiende o no? De ganar, cómo cuantificarla, cómo dar un número que decir, bueno, me arriesgo o no me arriesgo a jugar, o me arriesgo o no me arriesgo a ganar, ¿se entiende o no? Con las apuestas, así empezó el concepto de probabilidad. Pero esa probabilidad tiene ciertas fallas, ¿se entiende o no? Porque ahora vamos a ver la definición, pide ciertas condiciones, condiciones que no siempre se van a cumplir, pero para ese momento de la historia fueron suficientes. Con el paso del tiempo se dieron cuenta los matemáticos que esta definición tenía su falla, ¿se entiende o no? Como todo en la vida, cuando uno empieza haciendo algo, uno empieza haciéndolo como yo con el apunte y después me doy cuenta que al apunte lo puedo mejorar y lo puedo mejorar, ¿se entiende o no? Y bueno, lo mismo va pasando con los conceptos matemáticos a través de la historia. Entonces, por eso la llamamos probabilidad clásica o también se la llama probabilidad a priori. A priori porque justamente antes de calcularla le vamos a pedir ciertas condiciones. Entonces veamos cuál es la definición de probabilidad clásica. Sea epsilon un experimento aleatorio cuyos resultados posibles sean mutuamente excluyentes, igualmente probables y exhaustivos. Entonces, estos resultados tienen que cumplir con estas tres condiciones. Entonces, ahí es donde está el defecto de esta probabilidad. ¿Por qué? Bueno, ¿qué significa mutuamente excluyentes? Vamos, creo que lo dice acá en la observación, pero yo ya los voy anticipando. Mutuamente excluyente significa que no pueden suceder dos resultados a la vez. ¿Se entiende o no? Si yo tiro un dado y en el resultado de tirar un dado o sale 5 o sale 6, pero no puede salir 5 y 6 a la vez. ¿Se entiende o no? O si yo lanzo una moneda para ver si sale cruz o sale cara, y no creo que alguien al lanzar una moneda justo la moneda caiga así de canto, o sea, paradita, ¿se entiende o no? Siempre va a caer para un costado, o va a salir cara o va a salir cruz, pero no pueden salir los dos resultados a la vez. Eso significa mutuamente excluyentes. Segundo, igualmente probables. Bueno, acá está la parte que uno dice, pero probables suena justamente a probabilidad. Es como que yo quiero definir esto con la misma palabra. ¿Qué significa para nosotros igualmente probable? Y bueno, que todos los resultados tengan las mismas chances de suceder. Por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta cuando hemos dado los espacios muestra, yo escribí o digo lanzar un dado legal. ¿Se entiende eso de lanzar un dado legal o no? ¿Por qué? Porque como todos siempre no queremos perder. Y uno, por ejemplo, si alguna vez va a un casino, pueden ser que los dados, al lanzar los dados, esos dados no sean legales. ¿Qué significa que un dado no es legal? Que están cargados. O sea que el peso del dado está cargado de manera que siempre va a suceder, va a salir uno de los números más que los otros. Entonces, ese dado ya deja de ser legal y pasa a ser un dado cargado. ¿Se entiende o no? Igual que una moneda. Perdón, es que justo quise estornudar. Igual que una moneda. Si yo tengo una moneda cargada, o sea, una moneda la fabrico de manera que de un lado pese más que del otro, y bueno, es más probable que siempre va a salir un resultado que el otro. Eso significa
que no sea legal, o sea que le haya modificado algo. Entonces, acá cuando decimos esto, decimos igualmente probables. Lo que nos estamos refiriendo es que todos los resultados tienen las mismas chances de suceder. Y exhaustivos. ¿Qué significa exhaustivo? Cuando uno les dice a ustedes, tienen que ser muy exhaustivos a la hora de escribir el parcial. O tienen que ser exhaustivos a la hora de hacer un informe. Significa, ustedes que van a entender, que no pueden dejar nada libre, ¿se entienden? No pueden olvidarse nada. Entonces lo que nos dice esto es que este experimento tiene que contemplar todos los resultados posibles. No puede haber un resultado que no se contemple. Eso significa ser exhaustivo. Entonces, si el experimento tiene n resultados posibles, por ejemplo, si yo pienso en lanzar un dado, este n sería 6, porque ¿cuántos resultados posibles tengo para lanzar un dado? Y bueno, son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que era el 1 puntito, 2 puntitos, 3 puntitos, 4 puntitos, 5 puntitos y 6 puntitos. ¿De acuerdo o no? Y vamos a tomar un suceso o evento que tiene m resultados favorables a él. O sea, este suceso está compuesto por m elementos, básicamente. Se llama probabilidad de E al número real definido de la siguiente manera. La probabilidad de ese suceso va a ser el número de casos favorables dividido el número de casos posibles. Bueno, pero el número de casos favorables lo había llamado m. Y el número de casos posibles era n. ¿Se entiende o no? Y bueno, así se calcula la probabilidad clásica. Vuelvo a repetir, ¿cuándo va a suceder esto? Cuando yo esté seguro que se cumplen estas tres condiciones. Que los resultados son mutuamente excluyentes, que son igualmente probables y que son exhaustivos. Bueno, acá está lo que les dije de la definición, ¿ven? Que los resultados sean mutuamente excluyentes significa que no puede ocurrir dos simultáneamente al realizar el experimento. Que sean igualmente probables significa que todos deben tener las mismas chances o posibilidades de ocurrir. Y que sean exhaustivos significa que el conjunto de ellos es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento, ¿ven? O sea, no queda ningún resultado sin considerar. Observación 5. Esto también es importante. Y acá es donde también los matemáticos se dieron cuenta y dijeron, pero esta definición de probabilidad para ciertos espacios muestra tiene problemas. ¿Y cuál es? Y bueno, es esto que está acá, que es la observación 5. Dice, la definición clásica de probabilidad no puede aplicarse cuando los espacios muestrales son infinitos. ¿Por qué? Porque acá si yo tendría que poner el número de casos posibles, acá tendría que dividir por cuánto. Por infinito. ¿Se entiende o no? Porque ¿cuántos elementos tiene un espacio muestra con infinitos elementos? Y bueno, tiene justamente infinitos elementos, entonces acá debería dividir por infinito. Entonces ahí los matemáticos se dieron cuenta y dijeron, bueno, esta definición de probabilidad tiene sus limitaciones. Obviamente, vuelvo a repetir, como surgió esta definición con los juegos, con la teoría de juegos, hay una teoría que se llama teoría de juegos, ahí sí era aplicable. ¿Sí? Y siempre y cuando, vuelvo a repetir, se cumplan las condiciones anteriores. ¿Se entendió eso, chicos, o no? El concepto de probabilidad clásica o no. Entonces, para calcular la probabilidad de un suceso de un evento va a ser el número de casos favorables, que va a ser básicamente el número de elementos que tiene este conjunto, o el cardinal, básicamente, dividido el número de casos posibles, que básicamente es el cardinal del espacio muestra. Veamos un ejemplo. Ejemplo 18 dice: sea el espacio muestra del ejemplo 3 y los sucesos del ejemplo 14.
¿Se acuerdan? Los que habíamos definido de lanzar un dado 2 veces y anotar los resultados en el orden en el que se tiraron los dados. Y habíamos definido los sucesos, el A, el B, el C y el D y el E y el F. Entonces dice, calculemos la probabilidad de los sucesos hallados teniendo en cuenta que se cumplen las condiciones previas de la probabilidad clásica. Y bueno, ¿cómo sé que se cumple eso? Y porque en el enunciado sabíamos que del ejemplo 3, volvemos al ejemplo 3, ¿dónde estaba acá? No, el ejemplo 6 está, ¿no? El ejemplo 5, perdón. Sabíamos que el dado era legal. ¿Se entiende o no? Entonces eso ya nos da la seguridad que se cumple la segunda condición, que es la de igualmente probables. Segundo, este espacio muestra contempla todos los resultados posibles. O sea que se cumple lo de exhaustivos. Y otra, por la definición del experimento, yo sé que al lanzar un dado no puede darme dos resultados a la vez. O sea que son mutuamente excluyentes. Entonces estoy bajo todas las condiciones de la definición clásica de probabilidad y por ende la probabilidad del suceso A es justamente, ven, el número de elementos que contenga el conjunto A sobre el número de elementos de S. Perdón, acá era, ¿no? El número de elementos del conjunto A sobre el número de elementos de S. Y ya habíamos dicho cuántos elementos tenía el conjunto A. Volvamos arriba. El conjunto A tenía cuántos elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el número de ¿qué? De resultados favorables. ¿Se entiende o no? ¿Y cuál era el cardinal o el número de elementos del conjunto? Bueno, eso lo teníamos acá. Era 36. Entonces hay que hacer el cociente o la división entre ¿quién? Entre 5 dividido 36. Y acá esto ya queda para ustedes. O lo pueden dejar como fracción o lo pueden pasar si quieren a decimal. Si lo pasamos a decimal, 5 dividido 36 nos da 0,138 periódico. ¿Se entiende o no? Por eso no lo puse con decimales, porque nos tenemos que meter con los números periódicos. Entonces lo podemos dejar como fracción. Obviamente, siempre y cuando también una cosa, si se puede simplificar, lo vamos a simplificar. Eso sí, hasta llegar a la mínima expresión. Bueno, acá me doy cuenta que 5 y 6 no se pueden simplificar. ¿Se entiende o no? Entonces lo dejo tal como está. En cambio, la probabilidad de B va a ser ¿quién? El número de elementos que tiene el conjunto B dividido el número de elementos de S. Pero fíjense que el número de elementos de S siempre va a ser el mismo. ¿Es cuánto? Es 36. Acá, ¿no? ¿Se ve o no? Ahora, ¿cuántos elementos tenía B? Y bueno, tengo que volver acá y contar cuántos elementos tenía B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces nos da 7 sobre 36. Y como de nuevo no se pueden simplificar, se deja expresada la fracción así. Ahora, la probabilidad del evento C. Entonces va a ser el número de elementos que contiene el evento C sobre el número de elementos de S. Ya sabemos que el número de elementos de S es 36. Y el número de elementos de C, ¿se acuerdan que C era un suceso elemental? Entonces, ¿cuántos elementos tenía? 1. Entonces, ven, es 1 sobre 36. La probabilidad del suceso D. Número de elementos de D sobre el número de elementos de S. Pero el suceso D estaba formado, volvemos acá, por 2 elementos. Entonces, nos quedaría ¿cuánto? 2 sobre 36. Y ahora sí puedo simplificar, ¿no? Divido por 2 nos da 1, divido por 2 nos da 18. O sea que la probabilidad es de 1 sobre 18. Vuelvo a repetir, si a eso lo quieren pasar
a decimales lo pueden pasar, pero nos va a quedar un número periódico, es 0,05 periódico, entonces no conviene pasarlo a decimales. Bueno, y así con las otras probabilidades, la de E, que es el número de elementos, que es 10 sobre el número de elementos de S, que es 36, puedo volver a simplificar. Y acá la probabilidad de F es el número de elementos de F, pero F era ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba este conjunto? El conjunto con esta letra, ¿cómo se llama? ¿Vacío? Vacío. ¿Y cuántos elementos tiene el conjunto vacío? Cero. Ninguno. Entonces ven, es 0 sobre 36 y 0 sobre 36 es 0. O sea que la probabilidad de que suceda esto es 0, que uno traducido al español lo que dice es, y tiene probabilidad nula. O sea, no tenés chance básicamente de que eso suceda. ¿Se entiende o no? Entonces acá uno puede empezar a decir, bueno, el más grande va a tener más chances. ¿Cuál es el más grande acá? Y es claramente este, ¿no? ¿Se ve o no? Porque 5 sobre 18, ¿cuánto es? A ver. 5 dividido 18 es 0,27 periódico. Y en cambio 7 sobre 36 es 0,19 con 4 periódicos. Entonces acá uno, si yo empiezo a comparar todos estos números con decimales, todos estos números, y bueno, este es el que tiene menos chances de suceder. Y el que tiene más chances de suceder es este. Porque vuelvo a repetir, este nos daba 5 dividido 18 y eso en decimales es 0,27 aproximadamente. ¿Se entiende o no? O sea que es más probable que suceda el evento E. ¿Cuál era el evento E? Y bueno, el evento E era que la suma de los resultados obtenidos sea 6 o el número mayor de los dos es 4. Ese era el evento, ¿ven? ¿Se entiende esto o no, chicos? Probabilidad clásica. Número de resultados favorables sobre número de resultados o casos posibles. Ahora vamos con el ejemplo 19, dice. Sea el espacio S del ejemplo 6 y los sucesos del ejemplo 15. Calculemos de nuevo la probabilidad de los sucesos hallados teniendo en cuenta que se cumplen las condiciones previas de la probabilidad clásica. Bueno, entonces, la probabilidad del suceso A va a ser el número de elementos de A sobre el número de elementos de S. Y ya lo habíamos calculado, por eso les había ido pidiendo, ¿se acuerdan? Les iba pidiendo los cardinales. ¿Se acuerdan que el cardinal de este era 26 a la cuarta? Y el cardinal de S era 52 a la cuarta. Como los dos están elevados a la cuarta, ¿qué puedo hacer? Aplicar propiedad distributiva de la potencia o no. ¿Cómo es la propiedad distributiva de la potencia? ¿Se acuerdan o no? Esa que nos dice A sobre B todo elevado a la ¿qué? Todo esto elevado a la n. Esto es igual N a A elevado a la n elevado sobre a sobre B B elevado. elevado a N. Acuérdense que una igualdad se puede leer de los dos lados. Si yo estoy acá puedo pasar para acá, y si yo estoy acá puedo pasar al primer miembro. ¿Se entiende o no? ¿Se ve eso o no? Entonces yo estoy donde estoy. Estoy de este lado y lo puedo escribir así. Y bueno, es lo que hago acá, ¿ven? Esto que está así lo escribo como 26 sobre 52 todo elevado a la cuarta. ¿Para qué? Para poder hacer la simplificación de 26 con 52.
Si simplifico a 26, lo divido en 52, eso nos da justamente un medio. Y recién a un medio lo elevo a la cuarta y eso nos da 1 sobre 16. ¿Se entiende eso o no? ¿Por qué hice este trabajo? Porque si no tendría que haber hecho 26 por 26 por 26 por 26 y después 54 por 54 por 54 por 54. Y después hacer todo ese número gigante dividido el otro número y también me va a dar lo mismo. Solo que tuve que hacer más cuentas y si no tengo la calculadora a mano, va a ser medio complicado que haga esas cuentas, ¿no? En cambio, la probabilidad de B era el número de elementos que tiene el conjunto B, que no es otra cosa que el cardinal, que es 12 a la cuarta, ya lo habíamos dicho hace rato. Entonces, de nuevo, como los dos están elevados a la cuarta, me puedo aplicar la distributiva, hago la simplificación y recién elevo a la cuarta. Y bueno, esto nos da 81 sobre 28.561. Y así ir calculando los eventos de cada uno de los sucesos. ¿Se entiende o no? La probabilidad de C, la probabilidad de D, la probabilidad de E y la probabilidad de F. ¿Se entiende o no?